¿Qué harías si el amor de tu vida quisiera tener hijos y tú supieras que es imposible? Este hombre tomó la decisión más desesperada de su vida. Permitió que su mejor amigo le diera lo que él nunca podría. Durante años vivió esta mentira perfecta, viendo crecer a un hijo que no era suyo, hasta que un día, una simple prueba médica destruyó para siempre su mundo de mentiras y el corazón de todos los que amaba. Fui sacerdote durante muchos años y escuché confesiones que jamás imaginé. Secretos tan oscuros, tan prohibidos, que aún hoy me persiguen en mis sueños. No revelo nombres ni lugares, pero cada palabra que comparto es real y cada historia es una lección que no puedes ignorar. Esta confesión llegó a mí en una noche de tormenta que jamás olvidaré. Era noviembre, las hojas muertas golpeaban contra los vitrales de la iglesia como dedos desesperados pidiendo entrada. La lluvia caía con tal fuerza que parecía que el cielo mismo estaba llorando por los pecados del mundo. Yo había terminado mis oraciones nocturnas cuando escuché los pasos pesados acercándose al confesionario. Un hombre de mediana edad entró temblando, no por el frío que se filtraba por las piedras centenarias de la iglesia, sino por el peso de una verdad que había cargado durante 30 años. Su respiración era entrecortada, irregular, como si cada inhalación fuera una lucha contra el dolor que lo ahogaba. Sus manos sudorosas se aferraban a un rosario tan gastado que las cuentas brillaban por el uso constante. Podía sentir el aroma de su desesperación mezclado con el incienso de la iglesia, una combinación agridulce que hablaba de fe y pecado entrelazados. «Padre», me dijo con una voz tan quebrada que parecía cristal pisoteado, «yo escuché una vez que Dios perdona todos los pecados, pero este no sé si tiene perdón. Este pecado ha vivido conmigo tanto tiempo que ya no sé dónde termina mi alma y dónde comienza mi culpa». Le dije que hablara, que me contara todo desde el principio, que en la casa de Dios no había juicio, solo comprensión y misericordia. Y entonces comenzó la historia más desgarradora que estos oídos habían escuchado jamás. «Padre, cuando tenía 25 años, era un hombre diferente, joven, lleno de sueños, convencido de que el mundo me pertenecía. Trabajaba en una fábrica textil en las afueras del pueblo. No era rico, pero tenía suficiente para vivir dignamente. Mis manos eran fuertes, mi espalda recta, mi corazón limpio. Y fue ahí, en esa fábrica, donde conocí a la mujer de mis sueños. Su voz se suavizó al recordarla, como si el simple acto de evocar su memoria pudiera borrar temporalmente el dolor presente. Se llamaba, bueno, no puedo decir su nombre, pero era hermosa, padre. No solo por fuera, aunque sus ojos eran como 2 estrellas perdidas en un cielo de medianoche, y su sonrisa podía iluminar el día más oscuro. Su alma brillaba como el sol naciente sobre las montañas. Trabajaba en la sección de bordados, y yo inventaba cualquier excusa para pasar por su área solo para verla concentrada en su labor. Se reía de mis chistes tontos, padre, incluso de los más torpes, de esos que me daban vergüenza después de decirlos. Me abrazaba cuando tenía pesadillas sobre la guerra que mi padre había peleado años atrás. Me consolaba cuando mi madre enfermó. Me hacía sentir como si fuera el único hombre en el mundo, como si hubiera sido creado específicamente para hacerla feliz. Su voz se quebró por un momento, y el silencio del confesionario se volvió denso, cargado de emociones que aún no habían encontrado palabras adecuadas para expresarse. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, padre. Fue la boda más bella que el pueblo había visto en décadas. Ella lució un vestido blanco que su abuela había bordado durante meses, con hilos de plata que brillaban bajo la luz de las velas como si fueran lágrimas de alegría cristalizadas. Todos decían que éramos la pareja perfecta, que nuestros hijos serían los más hermosos del mundo, que Dios nos había bendecido de manera especial. Y durante los primeros años, lo éramos, padre. Éramos felices de una manera que no sabía que existía. Despertábamos abrazados cada mañana, trabajábamos pensando el uno en el otro, cenábamos hablando de nuestros sueños. Ella quería una casa grande con jardín, yo soñaba con enseñarle a nuestros hijos a pescar en el río como mi abuelo me había enseñado a mí. Pero lo más impactante fue lo que vino después. Al 3er año de matrimonio, ella comenzó a hablar de hijos. No era algo nuevo,
Habíamos hablado de ello desde el noviazgo, pero ahora se había vuelto una necesidad urgente, visceral. Sus ojos se iluminaban cuando veía bebés en la calle, se detenía en cada cochecito, preguntaba a las madres sobre sus pequeños con una curiosidad tan tierna que me derretía el corazón. Compraba pequeños vestidos y zapatos en el mercado, padre. Los guardaba en un cajón secreto del armario, envueltos en papel de seda como si fueran tesoros sagrados. Pensaba que yo no lo sabía, pero yo encontré su escondite una tarde cuando ella había ido a visitar a su hermana. Vi diminutos calcetines azules y rosados, pequeños sombreros tejidos a mano, un osito de felpa no más grande que mi puño. Pero yo lo sabía todo, padre. Cada pequeño vestido, cada par de zapatos diminutos, cada ilusión que compraba era como una puñalada directa en mi corazón, porque yo sabía un secreto que ella no conocía, un secreto que me carcomía las entrañas cada noche cuando la veía soñar despierta con nuestros futuros hijos. ¿Por qué?, le pregunté, aunque algo en mi interior ya comenzaba a adivinar la respuesta que él llevaba grabada en el alma como una cicatriz invisible. Porque yo sabía que nunca podríamos tener hijos, padre. Yo sabía que era estéril. El confesionario se llenó de un silencio tan profundo y absoluto que podía escuchar el latido errático de su corazón quebrado, el susurro de sus lágrimas cayendo sobre sus manos entrelazadas. ¿Cuándo lo descubriste?, murmuré, sabiendo que detrás de esa revelación había otra historia de dolor. Cuando tenía 18 años, padre. Había enfermado de peperas, una epidemia que azotó el pueblo ese invierno cruel. La fiebre fue tan alta que deliré durante días. Mi madre pensó que me iba a morir. El doctor del pueblo, un hombre mayor que había visto toda clase de tragedias, me curó, pero me advirtió sobre las posibles consecuencias. Me dijo que las peperas en hombres adultos podían causar esterilidad, que debía hacerme estudios cuando tuviera planeado formar una familia. Pero yo era joven, invencible, convencido de que esas cosas les pasaban a otros. No le hice caso hasta años después, cuando ya estaba prometido con ella, y decidí confirmar que todo estaba bien. Los resultados fueron devastadores, padre. El doctor me explicó con delicadeza que mi conteo de espermatozoides era prácticamente nulo, que las posibilidades de tener hijos de manera natural eran menos del 1%, menos probabilidades que ganar la lotería, me dijo, tratando de suavizar el golpe. ¿Se lo dijiste a tu prometida? No pude, padre. Estábamos a 2 meses de la boda, todas las invitaciones enviadas, el vestido comprado, la iglesia reservada. Pero más que eso, no pude destruir sus sueños con mis propias limitaciones. La amaba demasiado como para convertirme en la razón de su dolor. Decidí que ya habría tiempo para lidiar con ese problema después de casarnos. Si te preguntas si esto fue real, la desesperación en su voz, la forma en que sus manos temblaban al recordar cada detalle, me convenció de que cada palabra era una verdad dolorosa grabada en su memoria. Pasaron 5 años, padre, 5 años de pruebas médicas que yo saboteaba en secreto, inventando excusas para cancelar citas, convenciendo a doctores de diferentes pueblos para que no revelaran mi condición a cambio de pagos extra que me dejaban sin dinero para otras cosas. 5 años de mentiras construidas sobre mentiras más pequeñas, como una torre de naipes destinada a colapsar. Mi esposa comenzó a culparse a sí misma, padre. Dejó de comer bien, convencida de que su cuerpo no estaba preparado para dar vida. Dejó de dormir, pasaba las noches rezando rosarios enteros pidiendo por un milagro. Dejó de sonreír de esa manera que me había enamorado en la fábrica. La mujer más radiante del mundo se estaba desvaneciendo frente a mis ojos como una flor sin agua, y yo era el culpable de su marchites. ¿Y qué hiciste?, le pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta que vendría. Presentía que su confesión estaba a punto de tomar un rumbo aún más oscuro. Tomé la decisión más desesperada de mi vida, padre. Mi mejor amigo desde la infancia, él era todo lo que yo no era. Se llamaba, bueno, no puedo revelar su nombre, pero había crecido conmigo en las calles polvorientas del pueblo. Éramos como hermanos, habíamos compartido todo desde que teníamos memoria, juguetes, secretos, sueños de juventud, primeros amores. Él era fuerte donde yo era débil,
apuesto donde yo era común, exitoso donde yo apenas sobrevivía. Tenía un negocio próspero de ganado, una casa grande en la parte alta del pueblo, automóvil propio cuando la mayoría aún andábamos a pie, y sabía que era fértil, porque ya tenía 2 hijos de un matrimonio anterior que había terminado cuando su esposa murió en el parto del segundo. Su respiración se volvió más agitada, más irregular. Podía sentir que se acercaba al núcleo oscuro de su confesión, al momento que había venido a purgar de su alma. Un día, después de beber más de la cuenta en la cantina del pueblo, algo que raramente hacía pero que esa noche necesitaba para encontrar valor, le conté mi secreto. Le dije que mi esposa se estaba muriendo de tristeza, que había perdido 15 kilos en 2 años, que ya no era la mujer alegre de la que me había enamorado. Le expliqué que yo no podía darle lo único que quería en la vida, ser madre. ¿Y cómo reaccionó tu amigo? Al principio pensó que estaba bromeando, padre. Se rió, me dio palmadas en la espalda, me dijo que no me preocupara, que estas cosas toman tiempo. Pero cuando vio las lágrimas en mis ojos, cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, su expresión cambió completamente. Le propuse algo que jamás pensé que saldría de mis labios, padre. Algo que me avergüenza incluso ahora, 30 años después. Le pedí que fuera él quien le diera un hijo a mi esposa. Momentos así nunca se olvidan. La magnitud de lo que acababa de escuchar me dejó completamente sin palabras. En mis décadas como sacerdote, había escuchado confesiones de adulterio, de violencia, de robos, pero nunca algo así. Al principio él se negó rotundamente, padre. Me gritó, me insultó, me dijo que estaba loco, que el alcohol me había nublado la razón. Me empujó contra la pared de la cantina y me gritó que jamás volviera a sugerir algo así, que era una blasfemia, una traición a todo lo que significaba la amistad y el matrimonio. Pero yo insistí durante meses, padre. No dejé que el tema muriera. Cada vez que lo veía, cada vez que compartíamos una cerveza, cada vez que su negocio lo traía cerca de la fábrica donde yo trabajaba, yo volvía al tema. Le expliqué que era la única manera de salvar mi matrimonio, la única manera de ver a mi esposa feliz otra vez, la única manera de darle el regalo más grande que una mujer puede recibir. Le propuse que podía hacerlo sin que ella se enterara nunca, que yo me haría el dormido durante las noches fértiles, que fingiríamos que había sido un milagro divino, una bendición tardía pero real. Le juré que jamás se lo diría a nadie, que el secreto moriría conmigo. ¿Y tu amigo eventualmente aceptó? Pregunté con un hilo de voz, sabiendo que la respuesta afirmativa abriría un abismo aún más profundo en esta historia. Sí, padre. Después de 6 meses de súplicas constantes, de verme llorar como un niño perdido, de ver cómo mi esposa se desvanecía día tras día, finalmente aceptó. Pero me puso condiciones estrictas. Solo sería hasta que ella quedara embarazada. Después él se alejaría de nuestras vidas, y yo jamás podría pedirle nada similar otra vez. Acordamos que sería durante los días más fértiles de mi esposa, cuando las probabilidades fueran más altas. Yo le daría una señal cuando fuera el momento. Él vendría a casa después de que yo fingiera estar profundamente dormido por haber bebido demasiado, y ella creería que era yo en la oscuridad de la habitación. ¿Y cómo se sintió la primera vez que sucedió? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas como pequeños ríos de dolor acumulado durante décadas. No fue como yo había imaginado, padre. Había pensado que sería algo clínico, frío, mecánico, una transacción necesaria para un bien mayor. Pero cuando llegó la noche, y escuché sus pasos en el pasillo, cuando sentí el peso de otro hombre, acercándose a la cama donde dormía mi esposa, algo en mi estómago se retorció como una serpiente venenosa. Me quedé inmóvil en el sofá de la sala, fingiendo estar inconsciente por el alcohol, pero cada fibra de mi ser estaba despierta y atormentada. Podía escuchar sus susurros en la oscuridad, las palabras cariñosas que él le decía pensando que era yo, las respuestas amorosas de ella creyendo que estaba con su esposo. Cuando vi a mi mejor amigo tocando a mi esposa, cuando escuché sus gemidos confundidos con los de ella, cuando me di cuenta de que ella estaba respondiendo a sus caricias con más pasión de la que había mostrado conmigo en meses, algo en mí se murió para siempre, padre.
Una parte de mi alma se apagó esa noche y nunca volvió a encenderse. ¿Cuántas veces sucedió? 3 veces, padre. 3 noches durante su ciclo más fértil. Cada vez fue más difícil para mí soportarlo, pero cada vez me convencía de que estaba más cerca de devolverle la felicidad a mi esposa. Era un sacrificio, me decía, el precio que tenía que pagar por mi propia incapacidad. Pero funcionó, padre. 2 meses después, mi esposa me despertó una madrugada llorando de felicidad. Sus manos temblaban mientras sostenía una pequeña prueba de embarazo que mostraba 2 líneas rosadas. Estaba embarazada. La vi brillar otra vez, la vi cantar mientras preparaba la habitación del bebé, la vi acariciar su vientre en crecimiento con tanto amor y devoción que me partía el corazón. Y yo sabía que ese amor no era para mi hijo, sino para el hijo de otro hombre. Sabía que cada caricia que le daba a su vientre, cada canción de cuna que le cantaba al bebé que llevaba dentro, cada sueño que tenía sobre nuestro futuro hijo, todo estaba dirigido a un niño que llevaba la sangre de mi mejor amigo, no la mía. ¿Cómo viviste con esa verdad durante los 9 meses de embarazo? Fingí ser el padre más feliz y emocionado del mundo, padre. Fui a todas las citas médicas, sostuve su mano durante cada ecografía, compré la cuna más cara que pude permitirme trabajando horas extra en la fábrica. Pinté el cuarto de color amarillo porque no sabíamos si sería niño o niña. Armé juguetes, leí libros sobre paternidad. Pero cada noche, cuando ella dormía con las manos sobre su vientre abultado, yo me quedaba despierto mirando al techo, preguntándome cómo sería el niño que estaba creciendo dentro de ella. ¿Tendría los ojos de mi amigo, su nariz, su complexión fuerte, o tal vez se parecería a mi esposa, y nadie sospecharía jamás la verdad? Y cuando él nació, Dios mío, padre, cuando nació, y la partera me lo puso en mis brazos por primera vez, su voz se quebró completamente. Durante varios minutos largos y dolorosos, solo pude escuchar sus sollozos ahogados, el sonido de un hombre liberando 30 años de dolor acumulado. Era perfecto, padre, absolutamente perfecto. Pesaba 3,5 kilos, tenía una mata de cabello negro como el de mi esposa, pero con un remolino en la frente exactamente igual al de mi amigo. Sus manos eran largas y delgadas, como las de mi amigo, pero sus ojos eran una mezcla perfecta de los dos. Y cuando me miró por primera vez, juro por todo lo sagrado que sonrió, padre. Un bebé de apenas minutos de nacido me sonrió como si supiera quién era yo, como si hubiera estado esperando conocerme. En ese momento, mirando esos pequeños ojos que me observaban con confianza absoluta, decidí que sería el mejor padre del mundo, sin importar la sangre que corriera por sus venas. ¿Qué pasó con tu amigo después del nacimiento? Se alejó gradualmente de nuestras vidas, padre. Al principio vino a conocer al bebé, como era esperado entre amigos cercanos, pero yo podía ver el dolor en sus ojos cuando sostenía a su hijo biológico, y tenía que fingir que solo era el padrino. Podía ver cómo sus manos temblaban cuando el bebé se aferraba a su dedo, cómo su respiración se entrecortaba cuando el niño lo miraba con esos ojos que eran tan parecidos a los suyos. Después de unas semanas comenzó a inventar excusas para no visitarnos. Dijo que había encontrado trabajo en otra ciudad, que tenía que expandir su negocio, que estaría muy ocupado durante los siguientes meses. Pero yo sabía la verdad, padre. No podía soportar ver al niño crecer sin poder reclamarlo como suyo, sin poder abrazarlo como a un hijo, sin poder enseñarle las cosas que un padre enseña. Nos veíamos solo en ocasiones especiales, cumpleaños, Navidad, bautizos, y cada vez que miraba a mi hijo, yo podía ver el dolor crudo en los ojos de mi amigo. Era como ver a un hombre muriendo de sed mientras mira un vaso de agua que no puede beber. Y justo en ese momento, su relato tomó el giro que cambiaría todo para siempre. Los años pasaron, padre, y mi hijo creció siendo un niño extraordinario, inteligente como su madre, fuerte como su padre biológico, lleno de vida y alegría. Aprendió a caminar temprano, a hablar con claridad sorprendente, a leer antes que otros niños de su edad. Era carismático, hacía amigos fácilmente, destacaba en deportes. Me llamaba papá con tanto cariño y confianza, que a veces olvidaba completamente que no era realmente mío.
cuando me abrazaba al llegar del trabajo, cuando me pedía que le contara cuentos antes de dormir, cuando venía corriendo a mostrarme sus dibujos del colegio. En esos momentos, yo era simplemente su padre, no el padre adoptivo, no el padre de mentira, simplemente su papá. Mi esposa era la madre más feliz del mundo, padre. Había recuperado su brillo, su risa, su pasión por la vida. Cuidaba a nuestro hijo con una devoción que era hermosa de ver, lo educaba con paciencia infinita, lo amaba con cada fibra de su ser. Nuestra casa se había llenado de ruido, de juguetes, de dibujos en el refrigerador, de pequeñas pisadas corriendo por los pasillos. Y yo había aprendido a vivir con mi mentira, padre. Se había vuelto parte de mí, como una cicatriz que duele cuando cambia el clima, pero que ya no sangra. Había días enteros en los que no pensaba en el origen real de mi hijo, días en los que simplemente disfrutaba de ser padre sin cuestionamientos. ¿Qué pasó para que vinieras a confesarte esta noche? Mi hijo cumplió 30 años la semana pasada, padre. 30 años de vida, de risas, de logros, de momentos familiares hermosos. Se casó hace 2 años con una mujer maravillosa que lo ama tanto como mi esposa me amó a mí. Son felices, prósperos, llenos de planes para el futuro. Hace un mes, su esposa tuvo complicaciones serias durante el parto de su primer hijo. Perdió mucha sangre. Los doctores dijeron que necesitaba una transfusión urgente o podríamos perderla. Mi hijo se ofreció como donante inmediatamente, sin dudarlo ni un segundo. Cualquier padre haría lo mismo, ¿verdad, padre? Por supuesto. ¿Qué padre no daría su sangre por salvar a la madre de su hijo? Exactamente. Pero cuando les hicieron las pruebas de compatibilidad en el hospital, el silencio se volvió ensordecedor, cargado de presagios terribles. Descubrieron que su tipo de sangre era incompatible no solo con el de su esposa, sino también con el mío y el de mi esposa. El doctor nos explicó que era genéticamente imposible que 2 personas con nuestros tipos de sangre hubieran tenido un hijo con el tipo de sangre de él. Este momento le cortaría la respiración a cualquiera. El doctor nos llamó a una oficina privada, pensando que había sido un error en los registros del hospital. Nos pidió que trajéramos documentos de nacimiento, certificados médicos antiguos, cualquier cosa que pudiera explicar la discrepancia. Pero no había error, padre. La sangre no miente. ¿Cómo reaccionó tu hijo cuando se enteró? Mi hijo me miró a los ojos, padre, y por primera vez en 30 años, yo no pude sostener su mirada. Había algo en sus ojos, una sospecha que crecía como una sombra. Él había estudiado medicina antes de dedicarse a los negocios, entendía perfectamente lo que significaban esos resultados. Me llevó aparte, lejos de mi esposa y de su esposa moribunda, y me preguntó directamente con una voz que jamás le había escuchado. ¿Eres mi padre verdadero? Hay algo que no me has dicho todos estos años. ¿Y qué le dijiste? Al principio traté de mentir otra vez, padre. Le dije que debía ser un error, que haríamos más pruebas, que no se preocupara por esas cosas en un momento tan crítico. Pero él insistió. Se quedó ahí parado, mirándome con esos ojos que de repente me parecieron tan familiares a los de mi amigo, esperando una respuesta. No pude mentirle más, padre. Después de 30 años fingiendo, de 30 años construyendo una familia sobre cimientos falsos, ya no tenía fuerzas para seguir mintiendo. Le conté todo, desde mi esterilidad hasta el arreglo con mi mejor amigo. Le expliqué que lo había hecho por amor, que nunca quise lastimarlo, que cada día de su vida había sido una bendición para mí aunque no llevara mi sangre. ¿Cómo reaccionó tu hijo cuando escuchó toda la verdad? Me miró como si fuera un extraño completo, padre, como si me viera por primera vez en su vida, como si los 30 años que habíamos compartido se hubieran desvanecido en un instante. Sus ojos se llenaron de una decepción tan profunda, tan absoluta, que preferí 1000 veces que me hubiera gritado, que me hubiera golpeado, que me hubiera insultado. Pero no hizo nada de eso. Solo me miró durante lo que pareció una eternidad, y después me dijo con una voz fría como el hielo: toda mi vida ha sido una mentira. Todo lo que creía saber sobre mí mismo, sobre mi familia, sobre mi identidad, todo era falso, o punto comilla, y se fue de la habitación del hospital sin decir nada más. No has podido hablar con él desde entonces. Han pasado 2 semanas, padre.
2 semanas que se han sentido como 2 años. Su esposa se recuperó, gracias a Dios, recibió sangre de otros donantes, y ahora está bien. Pero él no ha querido verme ni una sola vez. No contesta mis llamadas, no responde a mis cartas, no abre la puerta cuando voy a su casa. Mi esposa también se enteró de toda la verdad cuando él se lo contó, padre. Durante 30 años había creído que habíamos concebido a nuestro hijo juntos, en amor y en unión matrimonial sagrada. Descubrir que había sido engañada de manera tan profunda, que había criado al hijo de otro hombre creyendo que era nuestro, la devastó completamente. ¿Cómo está tu esposa ahora? Me culpa por haber destruido nuestra familia, padre. Me dice que debería haberle dicho la verdad desde el principio, que ella habría preferido la adopción o incluso no tener hijos antes que vivir 30 años en una mentira. Dice que no sabe si puede perdonarme alguna vez, que no sabe si puede seguir viviendo conmigo sabiendo que fui capaz de engañarla durante tantos años. Duerme en el cuarto de huéspedes ahora, padre. Apenas me habla, apenas me mira. Cuando nos cruzamos en la casa, es como si fuéramos 2 extraños compartiendo el mismo techo. La mujer que me amó durante más de 30 años ahora me ve como a un mentiroso, un manipulador, alguien en quien nunca debería haber confiado. Tal vez tú también has vivido algo parecido, la sensación de ver cómo una decisión tomada por amor termina destruyendo todo lo que más amas. ¿Has intentado contactar a tu amigo, al padre biológico? Sí, padre. Logré rastrearlo después de muchos años sin comunicación regular. Ahora vive en una ciudad grande, a varios cientos de kilómetros de aquí. Tiene su propio negocio próspero. Se volvió a casar hace 15 años. Tiene otros hijos. Ha construido una vida completamente nueva. Cuando le conté lo que había pasado, hubo un silencio tan largo en el teléfono que pensé que había colgado. Después escuché un sonido que nunca olvidaré. El sonido de un hombre adulto llorando como un niño perdido. ¿Qué te dijo? Me confesó que él también había sufrido todos estos años, padre, que se arrepintió de haber aceptado mi propuesta desde el momento exacto en que nació el niño, que había vivido con la culpa de haber participado en este engaño masivo, de haber traicionado los lazos sagrados del matrimonio y la amistad. Me dijo que había noches en las que se despertaba pensando en su hijo, preguntándose cómo estaba creciendo, si era feliz, si tenía sus ojos o su temperamento, que había seguido nuestras vidas desde la distancia, preguntando discretamente a conocidos comunes sobre el desarrollo del niño. Él quiere conocer a su hijo ahora que la verdad salió a la luz. Dice que sí, padre, pero que respetará completamente la decisión de mi hijo, de nuestro hijo. No sé ni cómo llamarlo ya. Le di su número de teléfono, le expliqué dónde vive, cómo contactarlo, pero hasta ahora, mi hijo no lo ha llamado. Mi amigo me dijo algo que me partió el corazón, padre. Me dijo, durante 30 años he sido padre sin poder serlo, y tú has sido padre sin derecho a serlo. ¿Quién de los dos ha sufrido más? No supe qué responderle. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Su dolor era tan palpable, tan intenso, que podía sentirlo como una presencia física en el espacio pequeño del confesionario. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto, padre? Mi hijo tiene un hijo ahora, un bebé hermoso de apenas un mes que nació justo cuando toda esta verdad explotó. Es mi nieto, sin importar la sangre, porque yo crié a su padre durante 30 años, pero no he podido conocerlo, no he podido cargarlo. No he podido susurrarle esas palabras de amor que los abuelos susurran a sus nietos. Mi hijo dice que no confía en que yo le vaya a mentir también a su hijo sobre quién es realmente su abuelo. Dice que no puede arriesgarse a que su hijo crezca con las mismas mentiras que él vivió, que prefiere que no tenga abuelo antes que tener uno falso. ¿Has intentado explicarle tus motivaciones? He estado todos los días en la puerta de su casa, padre. Bajo el sol abrasador del verano, bajo la lluvia helada de las tardes, esperando que me dé una oportunidad de explicarle que todo lo que hice fue por amor, que cada mentira, cada engaño, cada momento de dolor que he cargado durante 30 años, todo fue porque los amaba demasiado como para destruir su felicidad con mi incapacidad. Sus vecinos ya me conocen, padre. Me ven ahí parado como un mendigo pidiendo limosna, como un perro esperando que su amo regrese. Algunos me han ofrecido agua,
Otros me han sugerido que me vaya a casa, que le dé tiempo. Pero el tiempo se siente como una condena cuando no sabes si alguna vez volverás a abrazar a tu hijo. ¿Y él qué hace cuando te ve? Me ve a través de la ventana de la sala, padre, pero no sale. A veces se queda ahí parado, mirándome durante largos minutos, y yo puedo ver en sus ojos que está luchando consigo mismo. Puedo ver que una parte de él quiere salir, que quiere abrazarme como lo hizo durante 30 años, que quiere que todo vuelva a ser como antes, pero después se aleja de la ventana y no vuelve a aparecer en todo el día. Su esposa me ha dicho en ocasiones que él está pasando por una crisis de identidad terrible, que no sabe quién es realmente, que siente que su vida entera ha sido construida sobre mentiras. Y tiene razón, padre. Yo construí una vida hermosa sobre los cimientos más frágiles del mundo. ¿Has considerado escribirle una carta explicando todo en detalle? Le he escrito docenas de cartas, padre. Algunas las he metido por debajo de su puerta, otras se las he dado a su esposa, otras las he dejado en su automóvil. En cada una trato de explicarle lo inexplicable, de justificar lo injustificable. Le he contado sobre la noche en que descubrí mi esterilidad, sobre cómo me senté en el consultorio del doctor, llorando como un niño, mientras él me explicaba que nunca podría ser padre. Le he explicado cómo su madre se marchitaba día tras día, cómo perdía peso y alegría con cada mes que pasaba sin embarazarse. Le he descrito la agonía de escuchar a mi mejor amigo con mi esposa, el precio que pagué cada una de esas 3 noches por darle la posibilidad de ser madre. Le he contado sobre los 30 años que he vivido amándolo como a un hijo verdadero, sin diferencias, sin reservas, con toda mi alma. ¿Él ha respondido a alguna de tus cartas? Solo una vez, padre. Recibí una nota breve que decía: papá, no sé ni si puedo llamarte así ya, necesito tiempo para procesar todo esto. No es que no entienda tus razones, es que no puedo confiar en que no haya más mentiras. ¿Qué más no sé sobre mi vida? ¿Qué otras verdades has decidido ocultarme por mi propio bien? Esa nota me dolió más que su silencio, padre, porque me di cuenta de que había destruido algo más profundo que la relación padre-hijo. Había destruido su capacidad de confiar, su fe en que las personas que ama le dicen la verdad. Lo había convertido en alguien que duda de todo lo que creía saber sobre sí mismo. ¿Has hablado con su esposa sobre la situación? Ella ha sido más comprensiva, padre, quizás porque es madre ahora y entiende las longitudes a las que un padre puede llegar por proteger a su familia. Me ha dicho que mi hijo está viendo a un psicólogo, tratando de reconstruir su sentido de identidad. Me contó que él ha estado investigando sobre su padre biológico, mi amigo, tratando de entender de dónde viene realmente. Ha encontrado fotos viejas, ha preguntado a gente del pueblo sobre él, ha tratado de armar las piezas de una historia que nunca supo que existía. También me dijo algo que me destrozó, padre, que mi hijo le confesó que siempre se había sentido diferente de mí, que nunca entendió por qué no compartíamos ciertos intereses o maneras de ser, que ahora todo tenía sentido, pero que ese sentido era más doloroso que la confusión anterior. ¿Ha habido algún progreso en las últimas semanas? La semana pasada, su esposa me permitió ver a mi nieto por primera vez, padre. Solo unos minutos, a través de la ventana del cuarto del bebé. Es hermoso, una mezcla perfecta de su padre y su madre. Cuando lo vi durmiendo en su cuna, tan pequeño e inocente, me di cuenta de que él crecerá en un mundo donde la verdad será la base de todo. Su madre me susurró mientras yo miraba al bebé: él sabrá desde el principio quién es su abuelo biológico y quién es su abuelo del corazón. No crecerá con mero NT y RACs. Y aunque me dolió, supe que tenía razón. Era mejor así. Tu amigo ha intentado contactar directamente a tu hijo. Sí, padre. La semana pasada finalmente se armó de valor y lo llamó. Me contó que la conversación duró 2 horas, que lloraron juntos por teléfono, que mi hijo le hizo cientos de preguntas sobre su historia médica, sus pasatiempos, su personalidad. Mi amigo me dijo que mi hijo le preguntó directamente: ¿te arrepientes de haberme dado la vida? Y él le respondió con una honestidad brutal: me arrepiento de las circunstancias, pero nunca me arrepentiré de que existas. Has sido el hijo que siempre soñé tener pero que nunca pude Están planeando conocerse en persona.
Mi hijo le pidió tiempo para procesar todo, pero sí, creo que eventualmente se conocerán cara a cara, padre. Mi amigo me dijo que está dispuesto a viajar cuando mi hijo esté listo, que no tiene prisa, que ha esperado 30 años y puede esperar un poco más. Pero lo que más me duele es que cuando se conozcan, yo no estaré ahí. No seré parte de ese momento histórico donde un padre conoce al hijo que ayudó a crear pero que nunca pudo criar. Seré solo el observador externo de una reunión que yo mismo hice posible, pero de la cual ahora estoy excluido. ¿Has pensado en lo que dirás si tu hijo finalmente acepta verte? Todos los días, padre, he ensayado 1000 conversaciones diferentes en mi mente. A veces me imagino que me perdona inmediatamente, que me abraza y me dice que entiende por qué hice lo que hice. Otras veces me imagino que me grita, que me echa de su casa, que me dice que nunca quiere volver a verme. Pero la mayoría de las veces me imagino algo más realista, una conversación larga, difícil, dolorosa, donde él me hace preguntas que no tengo buenas respuestas, donde me confronta con las consecuencias de mis decisiones, donde ambos lloramos por los años perdidos y por la confianza rota. ¿Qué esperas lograr con esta confesión, hijo mío? No busco absolución, padre. Sé que lo que hice estuvo mal, sin importar mis intenciones. Mentir durante 30 años, engañar a mi esposa, privar a mi amigo de conocer a su hijo, privar a mi hijo de conocer su verdadera historia. Todo eso estuvo mal, y no hay cantidad de buenas intenciones que lo justifique. Busco sabiduría, padre. Busco una manera de reparar el daño que he causado sin causar más daño en el proceso. Busco la fuerza para enfrentar el resto de mi vida sabiendo que las dos personas que más amo en el mundo me ven como un mentiroso y un manipulador. Busco entender si hay alguna manera de reconstruir la confianza que destruí, si hay alguna forma de demostrarle a mi hijo que aunque le mentí sobre sus orígenes, nunca le mentí sobre mi amor por él, que cada abrazo, cada palabra de orgullo, cada momento de felicidad que compartimos, todo eso era real, aunque construido sobre una base falsa. ¿Has considerado la posibilidad de que tu hijo nunca te perdone completamente? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Podía sentir cómo esa posibilidad lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa en el mundo. Cada día que pasa sin hablar con él, esa posibilidad se vuelve más real, padre. Cada día que lo veo alejarse cuando me acerco a su casa, cada carta que escribo sin respuesta, cada llamada que no contesta, todo me dice que tal vez he perdido a mi hijo para siempre. Pero entonces pienso en los 30 años que compartimos, en todos los momentos hermosos que vivimos juntos, en todo el amor que construimos a pesar de la mentira en su fundación. ¿Puede todo eso desaparecer por una verdad tardía? ¿Puede el amor verdadero ser destruido por una revelación dolorosa? No lo sé, padre. Sinceramente, ya no sé nada. Durante 30 años pensé que sabía lo que era mejor para mi familia. Pensé que estaba protegiendo a las personas que amaba. Ahora me doy cuenta de que tal vez solo me estaba protegiendo a mí mismo de tener que enfrentar mi propia inadecuacidad. ¿Cómo ha afectado esto tu fe? Es extraño, padre. Esperaría que una crisis como esta me alejara de Dios, que me hiciera cuestionar por qué permitió que todo esto sucediera. Pero en realidad, mi fe se ha vuelto más intensa, más desesperada. Rezo más que nunca, no pidiendo milagros, sino pidiendo sabiduría y fuerza. Rezo por mi hijo, para que encuentre paz en su corazón y claridad en su mente. Rezo por mi esposa, para que pueda perdonarme algún día, o al menos encontrar la fuerza para seguir adelante sin mí si es necesario. Rezo por mi amigo, para que este reencuentro con su hijo sea sanador y no traumático. Y rezo por mi nieto, padre, para que crezca en un mundo de verdad y amor, sin las sombras de las mentiras que han definido la historia de su familia. Rezo para que él tenga abuelos que lo amen sin reservas y sin secretos. ¿Has pensado en buscar ayuda profesional para lidiar con todo esto? Mi esposa me ha sugerido que vaya a terapia, tanto individual como de pareja, si ella decide intentar salvar nuestro matrimonio. He estado considerándolo, pero parte de mí teme que un profesional me confirme lo que ya sospecho, que soy un cobarde que destruyó a su familia por no tener el valor de enfrentar la verdad. Pero tal vez eso es exactamente lo que necesito escuchar, padre.
Tal vez necesito que alguien me diga claramente lo que hice mal para poder empezar el proceso de reparación. Tal vez he estado tan enfocado en justificar mis acciones que no he podido realmente arrepentirme de ellas. Si pudieras hablar directamente con tu hijo ahora, ¿qué le dirías? Le diría que lo siento, padre, no el tipo de disculpa superficial que se da cuando se rompe algo sin querer, sino una disculpa profunda, visceral, que viene del reconocimiento completo del daño causado. Le diría que nunca quise que descubriera la verdad de esta manera, en un momento de crisis médica, cuando estaba preocupado por su esposa y su nuevo bebé, que siempre pensé que algún día encontraría el valor para contarle todo, pero que cada año que pasaba hacía más difícil romper una mentira tan grande. Le diría que entiendo por qué no confía en mí, que entiendo por qué cuestiona todo lo que creía saber sobre su vida, que tiene todo el derecho del mundo a estar furioso, confundido, traicionado, que no espero su perdón, pero que haré cualquier cosa por ganarlo de vuelta. Le diría que aunque no soy su padre biológico, he sido su padre en todos los sentidos que importan durante 30 años, que lo he amado desde el primer momento en que lo sostuve en mis brazos, que cada sacrificio que hice por él fue genuino, que cada momento de orgullo que sentí por sus logros era real, y le diría que si él decide que no puede tenerme en su vida, lo entenderé, que respetaré su decisión y me alejaré si eso es lo que necesita para sanar, pero que siempre, hasta mi último aliento, seré su padre en mi corazón, sin importar lo que diga la sangre o los papeles. Entonces viviré el resto de mis días sabiendo que fui el mejor padre que pude ser para un hijo que no era mío, y el peor esposo que pude ser para una mujer que merecía la verdad desde el principio. Después de casi 4 horas en el confesionario, este hombre salió con los ojos hinchados y rojos, pero con algo parecido a la paz en su rostro demacrado. No era la paz de la absolución completa, sino la paz que viene de haber compartido finalmente una carga que había llevado solo durante demasiados años, una carga que había crecido hasta volverse insoportable. Yo me quedé ahí, en la oscuridad húmeda del confesionario, reflexionando sobre los límites complejos del amor humano y los peligros terribles de las mentiras piadosas. Cuando el amor se convierte en egoísmo disfrazado, cuando una mentira dicha por bondad se convierte en la traición más cruel, existe tal cosa como una mentira justificable cuando se trata de proteger a las personas que amamos. 3 meses después de esa noche tormentosa, este hombre regresó a verme. Esta vez no vino al confesionario, sino durante el día, cuando la iglesia estaba llena de luz dorada que se filtraba a través de los vitrales. Su aspecto había cambiado, había perdido peso, tenía canas nuevas, pero sus ojos ya no cargaban el peso desesperado de los secretos. Su hijo finalmente había aceptado reunirse con él, no para perdonarlo inmediatamente, sino para comenzar un proceso largo y doloroso de reconstruir su relación sobre una base de verdad absoluta. Habían tenido conversaciones difíciles, llenas de lágrimas y recriminaciones, pero también de explicaciones, y lentamente de entendimiento. Su esposa aún estaba luchando por perdonarlo, pero habían comenzado terapia de pareja con un consejero especializado en crisis matrimoniales. No era fácil, me dijo, enfrentar 30 años de resentimiento acumulado y confianza destruida, pero estaban intentando salvar lo que quedaba de su matrimonio, y su amigo, el padre biológico, había viajado finalmente para conocer a su hijo cara a cara. Fue un encuentro emotivo, me contó, lleno de lágrimas y preguntas, de explicaciones y disculpas mutuas. No era una relación padre-hijo tradicional, pero era algo nuevo, algo que estaban construyendo juntos. Su nieto, ese bebé que había precipitado la revelación de toda la verdad, ahora tenía 4 meses y había conocido finalmente a todos sus abuelos, biológicos y del corazón. El arreglo era extraño, complejo, a veces incómodo, pero estaba funcionando lentamente. El bebé tendría una red de amor más amplia de lo normal, con abuelos adicionales que lo amaban por diferentes razones, pero con igual intensidad. 1 año después, recibí otra visita suya. Esta vez vino con noticias aún más esperanzadoras. Su hijo había empezado a llamarlo papá otra vez, reconociendo que aunque la biología era importante,
Los 30 años de amor y crianza también tenían valor. Habían establecido nuevas reglas para su relación, honestidad absoluta, sin secretos, sin protecciones paternales que implicaran ocultar información. Su esposa había decidido intentar reconstruir su matrimonio, pero bajo condiciones estrictas: terapia continua, transparencia total y el entendimiento de que la confianza se ganaría de vuelta gradualmente, no se daría automáticamente. Era un proceso lento, me dijo, pero había esperanza. El nieto ahora tenía 1 año y había empezado a llamar abuelo, tanto a él como a su padre biológico. Los niños, reflexioné, tienen una capacidad asombrosa para aceptar realidades complejas que los adultos luchan por entender. Esta historia me enseñó lecciones profundas sobre la naturaleza del amor, la verdad y el perdón. Me enseñó que el amor verdadero no es perfecto ni simple, que a veces las decisiones que tomamos por amor puro pueden tener consecuencias devastadoras que no podemos prever. Pero también me enseñó que la verdad, aunque duela intensamente en el momento de su revelación, siempre es el fundamento más sólido para construir relaciones duraderas y auténticas. La mentira más hermosa del mundo, construida con las mejores intenciones, no puede competir a largo plazo con la verdad más dolorosa cuando se trata de amor genuino. Porque el amor real necesita tierra firme donde echar raíces, no arena movediza de engaños bien intencionados. Me enseñó que la paternidad es mucho más compleja que la simple biología, que se puede ser padre de muchas maneras diferentes, pero que todas requieren honestidad como base. Que un hombre puede amar a un hijo que no es suyo biológicamente con la misma intensidad que si lo fuera, pero que ese amor debe estar construido sobre verdad, no sobre mentiras piadosas. Y me enseñó sobre el perdón, sobre cómo las personas pueden encontrar maneras de seguir adelante incluso después de traiciones profundas, cuando hay amor genuino como fundación y voluntad real de reparar el daño causado. ¿Y tú, que has escuchado esta confesión desgarradora hasta el final, qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías tenido el valor de decir la verdad desde el principio, arriesgándote a ver a tu esposa sufrir por tu incapacidad? ¿O habrías tomado el camino desesperado del amor ciego, construyendo una familia hermosa sobre cimientos de mentiras? ¿Crees que existe justificación para las mentiras cuando se hacen por amor? ¿O piensas que la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, siempre debe prevalecer en las relaciones más importantes de nuestras vidas? Recuerda que cada decisión que tomamos por amor tiene el poder tremendo de crear o destruir mundos enteros. Que la honestidad, aunque duela como un cuchillo en el momento, es siempre la semilla de la cual puede crecer el amor verdadero, auténtico y duradero. Que las familias pueden sobrevivir crisis devastadoras cuando hay amor real y voluntad genuina de reparar el daño causado, pero que esa reparación requiere tiempo, paciencia y sobre todo, un compromiso inquebrantable con la verdad absoluta. Suscríbete a Historias del Pecado para más confesiones que desafían todo lo que creías saber sobre el amor, la familia, el perdón y los límites de la condición humana.